Caminaba en esa fresca tarde de noviembre por la Ciudad de México, mezclándose con la multitud habitual como cualquier otro cliente. Pero yo vi a través del acto la manera en que su reloj caro se asomaba bajo la manga desgastada, la sutil confianza que no podía ocultar. «No engañas a nadie», le susurré mientras le servía su café. «Tal vez estés sirviendo mesas para gente que no lo aprecia, o limpiando después de que todos se han ido. Dime, ¿desde dónde nos estás viendo y qué hora es ahí? Te prometo que la historia de hoy te llegará al corazón. Mi nombre es Margarita, pero todos en la fonda me dicen Maggie. Tengo 58 años y he estado cargando charolas más tiempo del que algunos de mis compañeros han estado vivos. Mis manos están ásperas por años de lavar platos en agua hirviendo. Mis pies hinchados por estar paradas sobre pisos de mosaico que nunca parecen volverse más suaves. El uniforme que uso, un vestido azul pálido con delantal blanco, ha sido lavado tantas veces que la tela se siente como papel contra mi piel. Cada mañana a las 5:30, mi despertador suena en mi pequeño departamento en la colonia Roma Sur. La calefacción hace ruidos extraños, y a través de las paredes delgadas puedo escuchar a la señora Rodríguez de al lado ya moviéndose, preparándose para su doble turno en el hospital. Me pongo los mismos zapatos que he usado por 3 años. Me los amarro fuerte alrededor de los tobillos para soporte, y tomo el primer pecero hacia el centro. La ciudad nunca duerme, dicen, pero a las 6 de la mañana se siente adormilada y gris. Vapor sale de las coladeras, y las pocas personas en las calles se mueven como fantasmas. Cabezas agachadas, hombros encorvados contra el frío. Me subo al metro en Pino Suárez, donde las luces fluorescentes zumban arriba y el olor de químicos de limpieza se mezcla con café rancio de los puestos de periódicos. Para las 7 estoy empujando la puerta de vidrio de la Fonda Lupita en la calle Madero. La campanita sobre la puerta toca la misma melodía cansada que ha tocado por los últimos 15 años que he trabajado aquí. El olor me golpea inmediatamente. Grasa de tocino, café quemado y esa mezcla peculiar de líquido limpiador y vinil viejo que parece pegarse a cada superficie en este lugar. Tomás, el cocinero, ya está volteando huevos en la plancha. Ha estado aquí más tiempo que yo, si pueden creerlo. Su cabello canoso siempre está recogido con una redecilla, y sus antebrazos están cubiertos de cicatrices viejas de años trabajando sobre aceite caliente. Me hace una seña mientras me amarro el delantal alrededor de la cintura y tomo mi libreta de órdenes de detrás de la caja registradora. La hora pico matutina empieza alrededor de las 7:30. Trabajadores de construcción tomando café y tortas para llevar. Oficinistas en trajes arrugados, revisando sus teléfonos mientras mecánicamente se meten cucharadas de cereal en la boca. Taxistas entre carreras, discutiendo sobre los Pumas o quejándose del tráfico en el periférico. Conozco a la mayoría ahora. No sus nombres, entiéndanme, pero sí sus órdenes. Café negro, sin azúcar, 2 huevos estrellados, pan tostado, hotcakes con miel extra al lado. Me muevo entre las mesas como si estuviera bailando música que solo yo puedo escuchar. Cafetera en una mano, libreta de órdenes en el bolsillo del delantal, siempre escuchando el timbre que indica que una orden está lista en la cocina. Mis pies encuentran su ritmo en el mosaico desgastado, esquivando la mesa tambaleante de la esquina, evitando el lugar cerca de la ventana donde el piso se hunde ligeramente por años de asentamiento. Los clientes se vuelven borrosos después de un rato. Algunos son amables. Dicen por favor y gracias. Dejan un peso extra en la mesa. Preguntan cómo estoy. Y realmente esperan una respuesta. Pero la mayoría me ve como si fuera parte del mobiliario. Chasquean los dedos cuando quieren más café. Se quejan cuando sus huevos están muy aguados o no lo suficientemente aguados. Dejan tiraderos para que yo limpie. Sobres de azúcar abiertos y esparcidos. Servilletas tiradas en el piso, catsup embarrada por la mesa como si estuvieran pintando con los dedos. El señor Castellanos, el dueño, usualmente llega alrededor de las 10. Es un hombre delgado con ojos nerviosos que cuenta la caja 3 veces cada mañana y nos observa como si fuéramos a robarnos los cubiertos. Siempre está hablando de gastos generales y márgenes de ganancia, de cómo la renta sigue subiendo y el negocio sigue bajando. Necesitamos vender más café, dice, tamborileando los dedos en el mostrador.
Promocionen los especiales del día. Vendan más postres. Lo que él no entiende es que no puedes promocionar nada cuando apenas mantienes la cabeza fuera del agua. Cuando la señora Chen en la mesa 4 se queja de que su sopa está muy caliente, mientras que el señor Peterson en la mesa 9 se queja simultáneamente de que la suya está muy fría. Cuando la máquina de café está haciendo ese ruido chirriante que significa que está a punto de descomponerse otra vez, y hay una fila de clientes en la puerta checando sus relojes y suspirando. Mi descanso para comer, cuando lo tengo, son 15 minutos en el callejón detrás de la fonda. Me siento en una caja de leche volteada junto al tambo de basura y como lo que queda de la mañana, usualmente medio sándwich o una taza de sopa que alguien regresó. El callejón huele a basura y gases de escape, pero está silencioso, y por esos 15 minutos nadie necesita nada de mí. El turno de la tarde trae una multitud diferente. Madres con niños pequeños que derraman jugos y esparcen cereal por el piso. Parejas mayores que comparten el especial tempranero y cuentan cambio exacto de monederitos. Adolescentes que piden un café y se sientan 3 horas haciendo tarea, ocasionalmente mirándome como si debería estar agradecida de que nos hayan honrado con su presencia. He aprendido a leer a la gente rápidamente. La mujer en el traje de negocios checando su Rolex cada pocos minutos. Tiene prisa. Quiere su cuenta antes de ordenar siquiera. El hombre en ropa salpicada de pintura que cuenta billetes arrugados del bolsillo de su camisa. Pago de construcción, probablemente. Y cada peso importa. El estudiante universitario con la laptop cara que cuida una sola taza de café por horas. Niño rico fingiendo estar quebrado. O genuinamente quebrado fingiendo no estarlo. Pero esa tarde de martes en noviembre, cuando la primera helada se había asentado sobre la ciudad y las ventanas estaban empañadas con condensación, él entró. A primera vista, parecía cualquier otro cliente tratando de escapar del frío. Chamarra de piel desgastada, ligeramente grande para su complexión, jeans con agujeros que parecían deliberados pero podrían haber sido por uso, una gorra de béisbol jalada hacia abajo sobre sus ojos. Pero he estado haciendo esto lo suficiente para notar cosas que otros no ven. La manera en que se cargaba, para empezar, no los hombros encorvados de alguien golpeado por la vida, sino la postura medida de alguien acostumbrado a estar en control. Sus manos eran suaves cuando le entregué el menú, no las manos callosas de alguien que trabajaba con ellas para vivir, y ese reloj, solo un destello cuando su manga se subió mientras alcanzaba su taza de café. Platino, con una cara azul que atrapaba la luz. Había visto suficientes clientes adinerados a lo largo de los años para reconocer calidad cuando la veía. Ordenó simple, café, negro, y un pedazo de pay de manzana, pero estudió el menú por mucho tiempo primero, como si estuviera leyendo un idioma extranjero. La mayoría de la gente sabe qué quiere antes de sentarse en un lugar como este, o al menos deciden rápido. Este era alguien tratando de descifrar qué ordenaría una persona normal. No engañas a nadie, dije silenciosamente mientras le rellenaba su taza. No lo dije como acusación, solo como observación, pero la forma en que se quedó helado, taza de café a medio camino a sus labios, me dijo que había dado en el clavo. Sus ojos revolotearon alrededor de la fonda, probablemente checando si alguien más había escuchado. Pero la clientela de la cena estaba ligera esa noche. Solo la señora Rodríguez de mi edificio tomando su tazón usual de sopa y un par de camioneros discutiendo sobre la mejor ruta a Guadalajara. Nadie nos estaba poniendo atención. No sé de qué hablas, dijo, pero su voz había cambiado. Los bordes ásperos que había estado fingiendo se fueron, reemplazados por la dicción clara de alguien que había tenido educación cara. Me encogí de hombros y me moví a limpiar la siguiente mesa. Como quieras. Pero seguí observándolo por el rabillo del ojo. La manera en que sostenía su tenedor, la manera en que cortaba su pay en triángulos precisos antes de comérselo, hasta la manera en que dejó su dinero en la mesa. No billetes arrugados sacados de un bolsillo, sino billetes de 200 pesos doblados cuidadosamente juntos. Regresó la siguiente noche, y la noche después de esa. La misma mesa junto a la ventana, la misma orden, el mismo acto cuidadoso, pero podía ver grietas en su actuación. La segunda noche, se le olvidó hacer áspera su voz cuando dijo gracias. La tercera noche,
Lo caché checando lo que parecían precios de acciones en su teléfono. En la cuarta noche, decidí probar mi teoría. ¿Cómo está el café esta noche, señor? Dejé la pregunta colgando en el aire. Johnson, dijo rápidamente. Miguel Johnson. Asentí como si le creyera. Bueno, señor Johnson, esta mezcla tiene notas de granos colombianos y etíopes. Los granos etíopes le dan ese final brillante y afrutado. La mayoría de la gente no lo nota, pero usted parece alguien que aprecia la calidad. Su tenedor se pausó a medio camino hacia su boca. Conoce de café. Sé muchas cosas. 20 años en este negocio, uno capta detalles. Le llené su taza. Tiene un paladar caro escondido bajo ese acto de hombre común. Esta vez no lo negó. Solo me miró con algo que podría haber sido respeto. ¿Cuánto tiempo has sabido? Desde la primera noche. El reloj fue una pista obvia. Miró hacia abajo a su muñeca, donde su manga se había subido otra vez. Esta vez, no se molestó en bajarla. Supongo que no soy tan bueno en esto como pensaba. ¿Bueno en qué? ¿Fingir ser pobre? ¿Por qué querrías hacer eso? Estuvo callado por un largo momento, mirando por la ventana al tráfico arrastrándose por Madero. No entenderías. Inténtalo. Se rió, pero no había humor en ello. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te miró y vio pesos en lugar de una persona? Ahora me tocó a mí estar callada, porque la verdad era que nunca había tenido ese problema. Cuando la gente me miraba, veían exactamente lo que era. Una mesera cansada en uniforme barato. Alguien cuyo tiempo y energía valían salario mínimo más propinas. Si tenía suerte. Es justo, dije finalmente. Pero déjame preguntarte esto. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te miró y no te vio para nada? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste invisible? Me miró a los ojos entonces, y vi algo cambiar en su expresión, como si me estuviera viendo, realmente viéndome, por primera vez. Su nombre, supe en las siguientes semanas, no era Miguel Johnson, era Guillermo Ashford III, y la firma de inversiones de su familia manejaba activos que valían más que el PIB de la mayoría de países pequeños. Era dueño de un penthouse en Polanco, una casa en Valle de Bravo, y suficientes opciones de acciones para financiar un programa espacial pequeño. Su mesada diaria probablemente era más de lo que yo ganaba en un mes. Pero siguió regresando a la fonda, noche tras noche, dejando caer el acto poco a poco. Me dijo que había empezado a venir a lugares como la Fonda Lupita, porque quería entender cómo se veía la vida para la gente normal. Su junta directiva lo había estado presionando para invertir en más negocios de servicio, restaurantes, hoteles, cadenas de retail, investigación de mercado, lo llamaba. Pero en algún punto del camino, dijo una noche particularmente ocupada mientras yo corría entre mesas, dejó de ser sobre negocios. Pausé limpiando el mostrador. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que empecé realmente a escuchar a la gente, a ver qué tan duro trabajas por lo que recibes. ¿Cuánta dignidad mantienes aún cuando los clientes te tratan como basura? Señaló al hombre en el reservado 3, quien actualmente estaba chasqueando los dedos a Carmen, nuestra otra mesera, porque su hamburguesa se estaba tardando mucho. Ese tipo probablemente gana 6 cifras, pero tiene menos clase que cualquiera en este cuarto. Era extraño. Formar una amistad con alguien cuyo patrimonio neto probablemente excedía el presupuesto anual de la ciudad. Pero Guillermo me había pedido que le dijera así en lugar de señor Ashford. Parecía genuinamente interesado en mi vida. Preguntaba sobre mi hija, que estaba terminando la carrera de enfermería en Puebla. Recordaba que había mencionado querer tomar clases de arte algún día. Hasta me traía libros a veces, novelas que había mencionado querer leer pero que no podía permitirme comprar. Los otros clientes no le ponían mucha atención una vez que se había acomodado en su rutina regular. Para ellos, era solo otro tipo de clase trabajadora tomando cena antes de irse a casa con su esposa e hijos. No notaban los zapatos caros que había empezado a usar, o el hecho de que nunca parecía preocuparse por el dinero cuando llegaba la cuenta. Pero el señor Castellanos sí notó. Fue una noche de miércoles a principios de diciembre cuando todo salió mal. La fonda estaba más llena de lo usual. Fiestas de oficina de Navidad terminando, gente comprando regalos de última hora, parejas en citas que no podían permitirse restaurantes más elegantes. Cada mesa estaba llena,
y me estaba moviendo tan rápido como mis piernas cansadas me permitían. La mujer en la mesa 7 había estado cuidando la misma taza de café por 2 horas mientras hablaba por teléfono sobre lo que sonaba como un divorcio muy complicado. Estaba bien vestida, con el tipo de uñas manicuradas que cuestan más de lo que gasto en despensa en una semana. Su abrigo estaba colgado en el respaldo de su silla, una de esas cosas de lana de diseñador que probablemente costaba más que mi renta mensual. Estaba cargando una charola llena de comida a la mesa 4 cuando pasó. El empresario en la mesa 2, borracho probablemente de cualquier fiesta de oficina de la que acababa de salir, se paró abruptamente y chocó conmigo mientras pasaba su mesa. La charola se inclinó y el tazón de sopa de jitomate que estaba cargando se volteó. La mayor parte cayó al piso, pero algo de ella, tal vez una cucharada, se salpicó en la manga de ese abrigo caro. La mujer levantó la vista de su llamada telefónica, vio la mancha roja extendiéndose por la lana beige y gritó. No gritó, no jadeó, gritó como si acabara de asesinar a su hijo. ¡Idiota!, chilló, lo suficientemente fuerte para que toda conversación en la fonda se detuviera completamente. ¿Tienes idea de cuánto costó este abrigo? Esto es Burberry. Vale más de lo que ganas en 6 meses. Puse la charola en la mesa más cercana y agarré una toalla limpia de mi delantal. Lo siento muchísimo. Déjeme tratar de limpiar eso. No lo toques. Se alejó de mí como si fuera contagiosa. Solo lo empeorará. Dios, ¿cómo puede alguien ser tan torpe? ¿No los entrenan para nada? El empresario borracho que realmente había causado el accidente ya se había escabullido por la puerta. Nadie parecía haber notado esa parte excepto yo. Y Guillermo, me di cuenta, mirando hacia su mesa junto a la ventana. Su cara estaba oscura de enojo, pero se quedó sentado. El señor Castellanos vino corriendo, retorciéndose las manos como si estuviera audicionando para una tragedia shakespeariana. Señora, lamento muchísimo esto. Maggie, ¿qué pasó aquí? Estaba cargando una charola y... No estaba poniendo atención, interrumpió la mujer, su voz volviéndose más chillona con cada palabra. Solo me tiró sopa por todo el abrigo. La quiero despedida. Ahora mismo. Ahora. No seamos precipitados, dijo el señor Castellanos, pero podía ver el cálculo en sus ojos. Esta mujer parecía dinero, y el dinero hablaba más fuerte que 20 años de servicio confiable. Maggie, tal vez deberías tomar un descanso. ¿Un descanso? La risa de la mujer era filosa como vidrio roto. La quiero fuera. ¿Sabe quién soy? Mi esposo es socio en Morales, Klein y Asociados. Podríamos cerrar este lugar con una sola llamada telefónica. Me quedé parada en medio de la fonda, sopa de jitomate empapando mis zapatos, mientras esta mujer me gritaba. Todos los ojos en el lugar estaban sobre nosotras. Algunos simpáticos, algunos solo curiosos de ver qué pasaría después. Me sentí más pequeña con cada palabra que hablaba, como si me estuviera encogiendo hacia el piso. Señora, dije silenciosamente, entiendo que esté molesta, pero si me deja, no entiendes nada, escupió. Solo eres una mesera, una don nadie. Gente como tú es desechable. Ahí fue cuando Guillermo se paró. No dijo nada al principio, solo caminó lentamente por la fonda hasta que estuvo parado junto a mí. La mujer lo miró, probablemente esperando apoyo de otro cliente. En lugar de eso, sacó su teléfono y empezó a tomar fotos. De ella, del abrigo, del charco de sopa en el piso. ¿Qué carajo cree que está haciendo?, exigió. Documentando, dijo calmadamente. Para propósitos de seguro. Ve. Lo que no se da cuenta es que este establecimiento tiene cámaras de seguridad. Apuntó hacia la esquina donde una pequeña cámara estaba montada, tan discreta que la mayoría de la gente nunca la notaba. Esas cámaras captaron todo lo que pasó aquí esta noche, incluyendo la causa real de este accidente. La cara de la mujer se puso pálida. No sé de qué está hablando. Estoy hablando del empresario borracho que se paró y chocó con Maggie mientras cargaba esa charola. Usted sabe, el que se fue justo después de que pasó. La voz de Guillermo se mantuvo perfectamente nivelada, pero había acero debajo. También estoy hablando de acusaciones falsas, abuso verbal, y lo que estoy bastante seguro que califica como acoso a una trabajadora de servicio.
El señor Castellanos estaba mirando de ida y vuelta entre ellos como si estuviera viendo un partido de tenis. Bueno, cálmense todos. Estoy calmado, dijo Guillermo. Pero creo que esta señora debería saber que resulta que estoy muy familiarizado con Morales, Klein y asociados. De hecho, manejan algo de trabajo legal para la firma de inversiones de mi familia. Mundo pequeño, ¿no? La boca de la mujer se abría y cerraba como pez buscando aire. Ahora, continuó Guillermo, sugiero que pague su café y se vaya. Y tal vez la próxima vez piense 2 veces antes de abusar verbalmente de alguien que solo está tratando de hacer su trabajo. Agarró su abrigo y su bolsa, tiró un billete de 50 pesos en la mesa y salió furiosa sin otra palabra. La campanita sobre la puerta repicó enojada mientras se azotó detrás de ella. La fonda estuvo silenciosa por un momento antes de que las conversaciones lentamente se reanudaran. Algunos clientes asintieron aprobadoramente a Guillermo o me sonrieron con simpatía. Pero el señor Castellanos me llevó aparte cerca de la cocina. Maggie, necesito verte en mi oficina. Mi corazón se hundió. Conocía ese tono. Lo había escuchado antes cuando otros empleados habían sido despedidos. Lo seguí al espacio apretado detrás de la cocina que servía como su oficina, Guillermo siguiéndonos detrás. Señor, esta es una conversación privada, dijo el señor Castellanos a Guillermo. No, no lo es. La voz de Guillermo se había vuelto fría. No cuando se trata de alguien que me importa. El señor Castellanos se veía confundido. Disculpe, ¿quién es usted exactamente? Alguien que acaba de prevenir que lo demanden por despido injustificado. Guillermo sacó su cartera, pero en lugar de efectivo, extrajo una tarjeta de presentación. Guillermo Ashford y Asociados Manejo de Inversiones. Manejamos una cartera que vale aproximadamente 800 millones de pesos, incluyendo varias cadenas de restaurantes. La cara del señor Castellanos se puso blanca mientras leía la tarjeta. Ahora, continuó Guillermo, ¿le gustaría explicar por qué estaba a punto de despedir a una empleada por un accidente que no fue su culpa? Yo no iba a despedir a nadie. Solo iba a sugerir que tal vez Maggie debería ser más cuidadosa. Ella fue cuidadosa. Vi toda la cosa. Su cliente estaba borracho y descuidado. Maggie estaba haciendo su trabajo perfectamente. Guillermo se recargó contra el marco de la puerta, completamente relajado. Pero digamos, hipotéticamente, que sí la despidió. ¿Sabe cómo se vería eso ante el Departamento del Trabajo? ¿O ante un abogado de derechos civiles? ¿O ante el Sindicato de Trabajadores de Servicio de Comida? Lo miré fijamente. En todo el tiempo que lo había conocido, nunca había visto este lado de Guillermo, el lado que podía hacer temblar a un hombre adulto solo hablando silenciosamente. Por supuesto, estoy seguro de que nada de eso será necesario, dijo Guillermo, enderezándose. ¿Por qué va a hacer lo correcto aquí? ¿No es así, señor Castellanos? Sí, por supuesto. Maggie, por favor olvide todo lo que dije. Usted es una empleada valiosa, muy valiosa. Bien, Guillermo sonrió, pero no llegó a sus ojos. Estoy seguro de que Maggie aprecia su apoyo. ¿No es así, Maggie? Asentí, no confiando en mi voz. Mis manos estaban temblando, de alivio, de enojo, de la pura naturaleza surrealista de lo que acababa de pasar. Guillermo y yo dejamos la oficina juntos. Me caminó de vuelta a mi estación, su mano ligera en mi codo. ¿Estás bien? No sé. Mi voz salió ronca. Nunca he tenido a alguien defendiéndome así. Todos merecen a alguien en su esquina. ¿Pero por qué? Digo, lo aprecio, pero apenas me conoces. Y podrías haber seguido fingiendo ser alguien más. Nadie se habría enterado. Estuvo callado por un momento, mirando alrededor de la fonda, a Tomás volteando hamburguesas en la cocina, a Carmen tomando una orden de una pareja joven, al hombre mayor en el reservado de la esquina que venía cada martes por pie y café. Hace unos meses, si alguien me hubiera pedido describir a la gente que trabaja en lugares como este, habría usado palabras como sin habilidades o reemplazables. Pensaba que la riqueza significaba inteligencia y que la pobreza era señal de fracaso personal. Sacudió la cabeza. Pero verte trabajar estas últimas semanas, escuchar tus historias,
Ver cómo tratas a cada cliente con dignidad, aun cuando no te devuelven el favor, me hizo darme cuenta de lo equivocado que estaba. Recogí mi libreta de órdenes y enderecé mi delantal. Entonces, ¿todo esto fue solo una experiencia de aprendizaje para ti? ¿Convivir con la clase trabajadora? Empezó así, admitió. Pero se volvió otra cosa. Te volviste alguien importante para mí. Y ver a esa mujer desgarrarte, ver a tu jefe listo para desecharte para salvarse a sí mismo, me enojó más de lo que he estado en años. La hora pico de la cena estaba terminando. La mayoría de las mesas estaban vacías ahora. Solo unos pocos comensales tardíos demorándose sobre el postre. Empecé a apilar platos y limpiar superficies, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Las cámaras de seguridad, dije mientras Guillermo se ponía su chamarra. ¿Realmente muestran lo que pasó? Sonrió. La primera sonrisa genuina que había visto de él en toda la noche. No tengo idea. Estaba fanfarroneando, pero ella no lo sabía. A pesar de todo, me reí. Podrías habernos metido a los dos en problemas. Tal vez. Pero ¿funcionó o no? Después de que se fue esa noche, me senté en la fonda vacía y pensé en lo que había dicho, sobre que todos merecen a alguien en su esquina. Había estado peleando mis batallas sola por tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía tener un aliado, pero también pensé en el poder que había ejercido tan sin esfuerzo. La manera en que el señor Castellanos se había transformado de jefe despectivo a servidor obsequioso en el momento que vio esa tarjeta de presentación. La manera en que unas pocas palabras sobre demandas y carteras habían cambiado todo. Era impresionante. También era aterrador. Porque, ¿qué pasaba cuando Guillermo se aburriera de su experimento social y siguiera adelante? ¿Qué pasaba cuando yo fuera solo la mesera vieja otra vez, sin protector misterioso acechando en la mesa 6? Los siguientes días pasaron sin incidente, pero podía sentir la tensión zumbando bajo la superficie. El señor Castellanos era excesivamente amistoso, preguntando sobre mi hija y cumplimentando mi servicio de maneras que se sentían forzadas y ansiosas. Carmen siguió dándome miradas curiosas, claramente muriéndose por saber qué había pasado en esa oficina, pero muy educada para preguntar directamente. Guillermo todavía venía cada noche, pero algo había cambiado entre nosotros. La fácil anonimidad de nuestra amistad se había ido, reemplazada por la conciencia incómoda del vasto abismo entre nuestros mundos. Él estaba conviviendo con gente de clase baja. Yo lo estaba viviendo. Él podía irse cuando quisiera. Esta era mi vida. El jueves por la noche, todo llegó a su punto. Estaba tomando la orden de una pareja joven que claramente estaban en una de sus primeras citas. Risa nerviosa, pausas incómodas, ambos tratando demasiado duro de impresionar al otro. La chica ordenó una ensalada que probablemente no quería. El chico ordenó carne asada que probablemente no podía pagar. Amor joven, escrito en selecciones cuidadosas del menú. Guillermo estaba en su mesa usual, leyendo un periódico y ocasionalmente mirando hacia arriba para verme trabajar. Pero esta noche se sentía diferente, más pesada de alguna manera, como si una tormenta se estuviera formando justo fuera del rango de oído. La pareja acababa de terminar su comida cuando ella entró. Esta vez, la reconocí inmediatamente. Pamela Morales. Sí, esa Morales. De Morales, Klein y Asociados. El fanfarroneo de Guillermo había estado más cerca de la verdad de lo que había sabido. Su esposo era efectivamente socio en una de las firmas legales más prestigiosas de la ciudad, y ella tenía suficiente dinero y conexiones para ser genuinamente peligrosa, pero también era lo suficientemente inteligente para aprender de sus errores. Tomó asiento en la barra, ordenó café y un pedazo de pie, y fue la imagen de la cortesía. «Muchísimas gracias», dijo cuando le traje su orden. «Se ve delicioso». Esperé a que cayera el otro zapato. Llegó 20 minutos después, justo cuando me estaba preparando para limpiar la máquina de café de la noche. Me llamó con un ademán gentil, no el chasquido imperioso que había usado antes. «Disculpe, querida», dijo con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Me preguntaba si podría tener solo un momento de su tiempo. Miré alrededor de la fonda. Estábamos casi vacíos. Solo ella, Guillermo, y un hombre mayor que se estaba quedando dormido sobre su periódico. «Claro,
Quería disculparme por la otra noche. Estaba teniendo un día terrible, y me desquité con usted. Eso no fue justo. Parpadeé, sorprendida. Oh, gracias. Eso significa mucho. Bien. Su sonrisa se ensanchó. Porque odiaría que hubiera malos sentimientos entre nosotras. Especialmente porque entiendo que podríamos estar viéndonos más pronto. Mi estómago se apretó. ¿Disculpe? Bueno, la firma de mi esposo está en el proceso de adquirir el arrendamiento de este edificio. Estamos planeando renovar, convertirlo en algo más elegante. Un bar de vinos, tal vez, o un gastropub. El barrio realmente está mejorando, ¿sabe? El piso parecía inclinarse bajo mis pies. No. ¿Qué significa eso para la fonda? Oh, el arreglo comercial actual será terminado, por supuesto. Pero no se preocupe. Estoy segura de que una mujer con su experiencia encontrará algo más rápidamente. Siempre hay restaurantes buscando gente como usted. Lo dijo tan dulcemente, con tal cortesía perfecta, que me tomó un momento entender lo que estaba pasando. Esta no era una disculpa, era venganza, servida fría y legal y totalmente devastadora. ¿Cuándo? Susurré. Oh, estas cosas toman tiempo. Permisos, inspecciones, toda esa burocracia. Diría que probablemente tiene otro mes o dos. Tomó un sorbo delicado de su café, justo el tiempo suficiente para empezar a buscar algo nuevo. Me quedé ahí, entumecida de shock, mientras terminaba su pie, y dejó cambio exacto en la barra. «Tenga una noche maravillosa, querida», dijo mientras recogía su abrigo y bolsa. «Y dele mis saludos a su amigo de allá». Asintió hacia la mesa de Guillermo mientras salía, dejándome saber que sabía exactamente quién la había humillado y exactamente cómo planeaba hacernos pagar a ambos. Caminé hacia la mesa de Guillermo con piernas inestables y me dejé caer en la silla frente a él. Echó un vistazo a mi cara y cerró su periódico. «¿Qué pasó?» Le conté todo. La compra del edificio, los planes de renovación, la manera dulce y venenosa en que había entregado las noticias. Escuchó en silencio, su mandíbula poniéndose más tensa con cada palabra. «No puede hacer esto», dijo cuando terminé. «Puede, y lo está haciendo. La firma legal de su esposo tiene suficiente dinero para comprar toda esta cuadra si quiere». Me reí amargamente. ¿Sabes cuál es la peor parte? Tiene razón. El barrio está cambiando. Lugares como este no encajan con la imagen más. ¿Entonces eso es? ¿Te vas a rendir simplemente? ¿Qué opción tengo? ¿Enfrentarme a una de las firmas legales más poderosas de la ciudad? ¿Con qué dinero? ¿Qué conexiones? Sacudí la cabeza. Gente como ella siempre gana al final. Gente como yo solo trata de caer en algún lugar suave. Guillermo estuvo callado por un largo momento, mirando por la ventana al tráfico. Cuando finalmente habló, su voz era calmada pero determinada. «No». «¿No qué?» «No, ella no va a ganar esta». Sacó su teléfono y empezó a navegar por contactos. «Dame 24 horas. Guillermo, aprecio lo que estás tratando de hacer, pero confía en mí». Se paró y se puso su chamarra. Luego se pausó para apretar mi hombro. «Solo confía en mí». La siguiente noche, viernes, vine a trabajar esperando que fuera como cualquier otra noche. Tal vez mis últimas semanas en la Fonda Lupita, pero normal hasta entonces. El señor Castellanos era su usual yo nervioso. Tomás estaba volteando hamburguesas y cantando desafinado. Carmen se estaba quejando de la negativa de su novio a comprometerse. Pero Guillermo no llegó. Las 8 pasaron, luego las 9. Para las 10:30, estaba genuinamente preocupada. Había sido tan confiable como un reloj por meses, y su ausencia se sentía ominosa. A las 11:15, justo cuando empezaba a limpiar para la noche, la puerta sonó y entró, pero no estaba solo. La mujer con él tenía tal vez 40 años, impecablemente vestida en el tipo de traje que gritaba abogados caros o bienes raíces de alta gama. Su cabello estaba recogido en un chongo perfecto y se cargaba con la confianza de alguien acostumbrada a ser la persona más inteligente del cuarto. Detrás de ellos vino un hombre más joven con una cámara y una placa de prensa colgando alrededor de su cuello, seguido por otra mujer con una tableta y la mirada intensa de alguien tomando notas. «Maggie», dijo Guillermo mientras se acercaban a mi estación, «me gustaría presentarte a algunas personas».
Esta es Jennifer Chen, reportera del Universal. Este es David Rodríguez, su fotógrafo. Y esta es Sarah Washington, abogada de derechos civiles que se especializa en discriminación laboral. Miré de ida y vuelta entre ellos, completamente desconcertada. No entiendo. Jennifer Chen se acercó con una sonrisa cálida. Señora O'Brien, estoy trabajando en una historia sobre gentrificación en la Ciudad de México y cómo afecta a las comunidades de clase trabajadora. Guillermo me contactó ayer y me contó sobre su situación aquí. ¿Estaría dispuesta a hablar conmigo sobre sus experiencias? ¿Qué tipo de historia? El tipo que brilla luz sobre prácticas comerciales predatorias, interrumpió Sarah Washington. El tipo que muestra cómo venganzas personales se disfrazan como desarrollo económico. El tipo que hace que gente poderosa se sienta muy incómoda. Miré a Guillermo. ¿Qué hiciste? Algo de investigación. Resulta que la firma Morales tiene un patrón de adquirir edificios en barrios gentrificados, desalojar negocios existentes y voltearlos por ganancias masivas. Esto no es sobre renovación urbana, es sobre venganza, y es parte de un esquema mucho más grande. Jennifer Chen sacó un pequeño dispositivo de grabación. ¿Le molestaría si nos sentáramos? Me encantaría escuchar su historia en sus propias palabras. Por la siguiente hora, les conté todo. No solo sobre el incidente con Pamela Morales, sino sobre mi vida en la fonda. Los clientes que me trataban como mueble, la administración que me veía como desechable, la manera en que la gentrificación estaba lentamente borrando lugares donde la gente trabajadora podía permitirse comer. David tomó fotografías. El mosaico desgastado, las sillas desiguales, la foto enmarcada de la fonda de 1987, cuando el señor Castellanos la abrió por primera vez. Capturó la realidad del lugar, la humanidad vivida que Pamela Morales quería restregar y reemplazar con ladrillo expuesto y cócteles artesanales. Sarah Washington tomó notas sobre condiciones laborales, derechos de inquilinos y discriminación. Hizo preguntas detalladas sobre la cronología de eventos, sobre testigos del incidente original, sobre cualquier documentación que pudiera tener. Aquí está la cosa, dijo mientras hojeaba su libreta legal. Represalia personal disfrazada como desarrollo comercial es un área legal muy turbia, pero cuando es parte de un patrón más amplio de comportamiento, cuando afecta a comunidades enteras, ahí es cuando empezamos a tener un caso. Para cuando se fueron, era casi la 1 de la mañana. La fonda había cerrado hace mucho, y Guillermo y yo nos sentamos solos en la luz tenue de las lámparas de la calle afuera. No sé si hice lo correcto, dije finalmente. ¿Qué quieres decir? Hablar con reporteros, involucrar abogados. ¿Qué tal si solo empeora las cosas? ¿Qué tal si ahora viene más fuerte contra mí? Guillermo se acercó por la mesa y tomó mi mano. La suya era suave y cálida. La mía estaba áspera por años de trabajo, pero la sostuvo como si fuera preciosa. Maggie, has pasado 20 años siendo invisible, siendo la persona que todos miran a través en lugar de mirar, pero ya no eres invisible. Apretó mis dedos gentilmente. Ahora eres la historia, y eso significa que tienes poder. El artículo salió el siguiente martes, en la primera página de la sección Metro. El titular decía, cuando la gentrificación se vuelve personal, cómo la queja de una mujer se volvió la pelea de un barrio. Jennifer Chen había hecho su tarea. La pieza no era solo sobre mí y la fonda, era sobre la adquisición de la firma Morales de otros 6 edificios en los últimos 2 años, sobre los negocios familiares que habían sido desplazados, sobre la vivienda accesible que había sido eliminada. Era sobre cómo las comunidades de clase trabajadora de la Ciudad de México estaban siendo sistemáticamente borradas. Mi historia era solo un ejemplo, pero era el que tenía cara humana. La fotografía que David había tomado, yo parada detrás del mostrador con mi libreta de órdenes y sonrisa cansada, se volvió la imagen que la gente recordaba. Para el miércoles por la mañana, mi teléfono estaba sonando constantemente. Otros reporteros queriendo entrevistas de seguimiento, organizadores comunitarios preguntando si hablaría en mítines, un documentalista interesado en opcionar mi historia, pero la llamada más importante llegó el jueves por la tarde. Señora O'Brien, habla Santiago Morales de Morales, Klein y Asociados. Mi sangre se heló.
Señor Morales. Quería llamar personalmente para discutir la situación con su lugar de trabajo. Creo que puede haber habido algunos malentendidos. ¿Qué tipo de malentendidos? Bueno, parece que mi esposa puede haberle dado la impresión de que nuestra firma planeaba adquirir su edificio para propósitos de desarrollo. Quiero asegurarle que ese no es el caso. Estuve callada por un momento, tratando de procesar lo que estaba diciendo. ¿Entonces no van a comprar el edificio? No, no lo vamos a comprar. De hecho, nunca lo íbamos a comprar. No estoy seguro de dónde salió esa idea, pero quiero dejarlo absolutamente claro que Morales, Klein no tiene interés en desarrollo de restaurantes. Su voz estaba cuidadosamente controlada, profesionalmente disculposa. Espero que esto aclare cualquier confusión. Después de colgar, me senté en mi cocina, mirando el periódico abierto en mi historia. El poder de la publicidad, me di cuenta. El poder de tener tu historia contada por alguien que sabía cómo contarla efectivamente. Guillermo pasó esa noche, como sabía que haría. Entonces, dijo mientras le servía café, escuché que te vas a quedar. Parece que sí, aunque todavía no entiendo cómo pasó eso. La presión pública es algo maravilloso, especialmente cuando amenaza con exponer un patrón de comportamiento que ciertas firmas legales preferirían mantener callado. Tomó un sorbo de café. Increíble qué tan rápido pueden aclararse los malentendidos cuando los reporteros empiezan a hacer preguntas. ¿Y sabías que esto iba a pasar cuando llamaste a Jennifer Chen? Esperaba que pasara. Hay una diferencia. Puso su taza y me miró seriamente. Pero aun si no hubiera funcionado, aun si hubieran seguido con eso, no habrías estado sola. ¿Sabes eso, verdad? Sí sabía. Por primera vez en años, tal vez décadas, sabía que alguien estaba en mi esquina, alguien que me veía como más que solo la persona que traía su café. Pero también sabía algo más. Necesito preguntarte algo, dije, y necesito que seas honesto conmigo. Asintió. ¿Qué pasa después? Digo, esto ha sido una aventura para ti, ¿verdad? Fingir ser normal, involucrarte en el mundo real. Pero eventualmente te vas a aburrir y regresar a tu penthouse y tus juntas de directorios. ¿Qué me pasa a mí entonces? Estuvo callado por mucho tiempo, y pensé que tal vez lo había ofendido. Pero cuando habló, su voz era gentil. Tienes razón que esto empezó como una aventura, una manera de entender cómo vive la otra mitad. Pero en algún punto del camino, se volvió la cosa más real en mi vida. Miró alrededor de la fonda, a los reservados de vinil agrietado, al mostrador manchado de café, al menú con la mitad de las letras faltantes. Tengo un penthouse que vale 12 millones de pesos y preferiría pasar mis tardes aquí. Tengo acceso a restaurantes de 5 estrellas por toda la ciudad y preferiría comer tu pay de manzana. Conozco gente que maneja miles de millones de pesos en activos y ninguno de ellos es tan inteligente o tan fuerte como tú. Guillermo, no me voy a ningún lado, Maggie, a menos que quieras que me vaya. Las semanas que siguieron fueron extrañas y maravillosas. Los 15 minutos de fama de la fonda trajeron nuevos clientes, algunos turistas queriendo ver el lugar del periódico, algunos del barrio que nunca nos habían notado antes, algunos activistas que querían apoyar un símbolo de resistencia. El negocio mejoró lo suficiente para que el señor Castellanos contratara otra mesera y nos diera nuestro primer aumento en 3 años. También instaló una máquina de café nueva y arregló los asientos rotos de los reservados. Inversiones en el lugar que se sentían como inversiones en nosotros. Guillermo siguió viniendo, pero gradualmente nuestra relación cambió. En lugar del cliente regular misterioso y la mesera que vio a través de su disfraz, nos volvimos algo más complicado. Amigos, ciertamente, pero también algo más difícil de definir. Empezó a ayudarme con cosas fuera de la fonda. Cuando mi casero trató de subir mi renta, Guillermo me conectó con un abogado de derechos de inquilinos. Cuando mencioné querer tomar una clase de computación, encontró un programa y se ofreció a pagarlo. No de manera paternalista, sino como alguien que genuinamente quería verme triunfar. No quiero caridad, le dije una noche después de que se ofreció a ayudarme con los pagos de préstamo estudiantil de mi hija. No es caridad, es amistad, es inversión en alguien que me importa. Se pausó,
escogiendo sus palabras cuidadosamente. Maggie, tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas, pero hasta que te conocí, no tenía idea de qué hacer con él que se sintiera significativo. ¿Entonces soy tu proyecto de caridad? No, eres mi maestra. Eso me detuvo en seco. ¿Tu maestra? Me has enseñado más sobre dignidad y gracia bajo presión que cualquiera que haya conocido. Me has mostrado cómo se ve la verdadera fuerza, lo que significa el verdadero servicio, la manera en que tratas a cada cliente con respeto, aun los que no lo merecen, la manera en que sigues apareciendo, sigues trabajando, sigues importándote aun cuando el mundo te trata como si fueras invisible. Sacudió la cabeza. Pasé 40 años pensando que el dinero era la fuerza más poderosa del mundo. Luego te vi enfrentarte a esa mujer con nada más que tu propia integridad, y me di cuenta de lo equivocado que estaba. Pensé en esa conversación por días después, sobre poder y dinero y las diferentes formas que la fuerza puede tomar, sobre visibilidad e invisibilidad, sobre la gente que sirve y la gente que es servida. 6 meses después, Guillermo me hizo una oferta que cambió mi vida. Quiero comprar este edificio, dijo una silenciosa noche de martes. No para tirarlo o renovarlo, para preservarlo, para asegurar que lugares como este no desaparezcan de la ciudad. Lo miré fijamente. ¿Quieres comprar la Fonda Lupita? Quiero comprar el edificio y asegurar que la Fonda Lupita se quede exactamente lo que es. Un lugar donde gente trabajadora puede permitirse comer. Un lugar donde conversaciones pasan a través de líneas de clase. Un lugar donde alguien como tú puede construir una carrera con dignidad y respeto. ¿Qué pasa con el señor Castellanos? Se quedaría como gerente, si quiere. ¿El mismo menú? ¿El mismo personal? ¿Los mismos precios? Lo único que cambiaría es la seguridad de saber que nadie puede forzarte a salir nunca más. ¿Y qué ganarías tú? Sonrió. La satisfacción de saber que a veces el dinero puede usarse para preservar cosas en lugar de destruirlas. Y el conocimiento de que siempre tendré un lugar para conseguir el mejor pay de manzana de la Ciudad de México. La venta se completó 2 meses después. El señor Castellanos mantuvo su trabajo, pero con mejores beneficios y un compromiso de tratar a sus empleados justamente. Carmen fue promovida a gerente asistente. Tomás finalmente consiguió la plancha nueva que había estado pidiendo desde antes de que empezara a trabajar ahí. ¿Y yo? Conseguí algo que nunca había tenido antes: seguridad laboral, el conocimiento de que no tendría que empezar en otro lugar, que 20 años de experiencia y relaciones no iban a ser tirados, porque alguien decidió que el barrio necesitaba mejoras. Pero más que eso, conseguí un amigo, alguien que me veía no como mesera o símbolo o proyecto, sino como persona que valía la pena conocer. Alguien que entendía que la dignidad no es sobre cuánto dinero tienes o qué trabajo haces, sino sobre cómo tratas a otros y cómo te mueves por el mundo. La fonda se ve igual que siempre se vio. El café todavía sabe como si hubiera estado en la olla demasiado tiempo. Los pisos todavía crujen en los mismos lugares, y la campanita sobre la puerta todavía toca esa misma melodía cansada. Pero algo esencial ha cambiado. Los clientes todavía van de amables a indiferentes a groseros. Todavía cargo charolas y relleno tazas de café y limpio mesas. Mis pies todavía duelen al final de un turno largo, y todavía tomo mis descansos de 15 minutos en el callejón detrás del edificio. Pero ya no soy invisible. No para Guillermo, quien todavía viene 3 noches a la semana por café y conversación. No para mis compañeros de trabajo, quien saben que jugué un papel en mejorar sus condiciones laborales. No para los clientes regulares, quien me recuerdan del periódico y me tratan con un poco más de respeto. Más importante, no soy invisible para mí misma. Por 20 años, me definí por mi utilidad para otros. Era la mesera que traía tu comida, la mujer que limpiaba tus tiraderos, la persona que sonreía y decía gracias aún cuando me tratabas mal. Ahora sé que soy más que eso. Soy alguien cuya historia importa, alguien cuya dignidad no es negociable, alguien que merece bondad y respeto, no por lo que hago, sino por quien soy. El mes pasado, mi hija se graduó de la carrera de enfermería. Me invitó a la ceremonia, y por primera vez en años, pude tomarme el día libre sin preocuparme por perder pago o meterme en problemas con la administración.
Me senté en la audiencia usando un vestido nuevo, no caro, pero nuevo, comprado porque lo quería, no porque lo necesitaba, y la vi cruzar ese escenario. Después me presentó con sus amigos y compañeros de clase, no como mi mamá que trabaja en una fonda, sino como mi mamá que salió en el Universal. El orgullo en su voz me hizo pararme un poco más derecha. Esa noche, Guillermo nos llevó a ambas a cenar a un restaurante donde las meseras usaban vestidos negros en lugar de delantales manchados de café y el menú estaba escrito en cursiva en pizarrones. Podría haber sido incómodo, el hombre rico, la madre trabajadora, la recién graduada, pero no lo fue. Hablamos de libros y películas y política, sobre los planes de mi hija de trabajar en enfermería pediátrica, sobre los esfuerzos de Guillermo de invertir en proyectos de vivienda accesible, sobre la documentalista que todavía estaba tratando de convencerme de dejarla opcionar mi historia. Al final de la noche, mientras esperábamos un taxi, mi hija me llevó aparte. Mamá, estoy orgullosa de ti. ¿Por qué? Por no desaparecer, por defenderte, por mostrarme que es posible ser fuerte aún cuando el mundo trata de hacerte pequeña. Pensé en esas palabras mientras iba en el metro a casa a la Roma Sur, sobre fuerza e invisibilidad, sobre servicio y dignidad, sobre la diferencia entre ser útil y ser valorada. La verdad es que todavía soy mesera. Todavía me levanto antes del amanecer y tomo el pecero temprano al centro. Todavía cargo charolas y relleno tazas de café y escucho a clientes quejarse de todo desde el clima hasta la velocidad del servicio. Pero lo hago ahora con el conocimiento de que mi historia importa, que la bondad que muestro a cada cliente, la explicación paciente de los especiales del día, la atención extra al hombre mayor que viene cada martes por pay, la manera gentil en que manejo a padres estresados, haciendo malabares entre llamadas de trabajo y berrinches de niños, todo eso tiene valor más allá de la propina dejada en la mesa. Lo hago sabiendo que alguien me ve, que mi amistad con Guillermo, improbable como empezó, es real y duradera, que las cartas que todavía recibo de mujeres que leyeron sobre mi historia importan, que los pequeños actos diarios de dignidad y gracia que hago en una fonda en la calle Madero se extienden en ondas de maneras que tal vez nunca entienda completamente. Lo hago sabiendo que ya no soy invisible. No para el mundo, y más importante, no para mí misma. Pero el cambio más significativo llegó 6 meses después de que se publicó el artículo, en una noche de jueves particularmente ocupada en primavera. La hora pico de la cena estaba en pleno apogeo. Turistas que habían leído sobre nosotros en línea, regulares del barrio, trabajadores de oficina tomando una comida rápida antes de irse a casa. Cada mesa estaba llena, y me estaba moviendo entre ellas con la eficiencia practicada de alguien que había estado haciendo este baile por décadas. Ahí fue cuando la noté. Estaba sentada sola en la mesa 12, una mujer joven que no podía tener más de 22 años. Su ropa estaba limpia pero desgastada, y estudió el menú con la atención cuidadosa de alguien contando cada peso. Cuando me acerqué a su mesa, levantó la vista con el tipo particular de cansancio que viene de trabajar múltiples empleos y aún no llegar a fin de mes. ¿Qué le puedo traer esta noche, mi amor? Solo café, por favor. Y tal vez... Dudó, claramente haciendo matemáticas en su cabeza. ¿Cuánto cuesta la sopa? Miré el menú. La sopa del día es pollo con fideos, y cuesta 45 pesos. ¿Pero sabe qué? Hicimos un poquito de más hoy, y odio ver que se desperdicie. ¿Qué tal si le traigo un tazón con pan por la casa? Sus ojos se agrandaron. ¿Está segura? No quiero... Estoy segura. Se ve como que ha tenido un día largo. Mientras me alejaba a buscar su orden, caché a Guillermo observándome desde su mesa usual. Sonrió y asintió, y supe que entendía lo que estaba haciendo. La bondad que alguien me había mostrado cuando más la necesitaba, pasada a otra persona que la necesitaba ahora. El nombre de la mujer joven era Jessica. Supe mientras avanzaba la noche. Estaba trabajando 2 empleos mientras trataba de terminar sus estudios en el Politécnico, viviendo en un departamento estudio en Xochimilco con una roomie que apenas conocía. Me recordaba tanto de mí a esa edad, cansada pero determinada, orgullosa pero batallando, invisible para la mayoría del mundo. En las siguientes semanas se volvió una regular, siempre ordenando cuidadosamente,
siempre agradecida por cualquier pequeña bondad. Me aseguré de que recibiera las porciones más grandes, el café más fresco, el servicio más cálido, no porque el señor Castellanos me dijera, o porque esperara una propina grande, sino porque recordaba cómo se sentía estar en su posición. Una noche, mientras le rellenaba su taza de café, me miró con lágrimas en los ojos. ¿Por qué es tan buena conmigo?, preguntó. La mayoría de la gente me ve como si ni siquiera estuviera ahí. Puse la cafetera y me senté frente a ella por un momento, porque sé cómo se siente eso, y porque todos merecen ser vistos. Se limpió los ojos con una servilleta. Vi el artículo sobre usted en línea, sobre la señora que trató de que la despidieran, y cómo ese hombre rico la defendió. Debe haber dado miedo. Lo dio, pero también me enseñó algo importante. ¿Qué? Que la invisibilidad no es solo sobre cómo otros te ven. A veces nos hacemos invisibles porque se siente más seguro que ser notadas. Pero ser vista, realmente vista, es cuando la vida empieza a tener significado. Jessica asintió, entendiendo más de lo que sus 22 años deberían haber permitido. Estoy estudiando para ser maestra. Educación primaria. Quiero trabajar con niños que no son muy vistos en casa. Eso es hermoso. El mundo necesita más maestras que entiendan cómo se siente ser pasado por alto. 3 meses después, Jessica consiguió una beca que cubrió el resto de su colegiatura. Todavía venía a la fonda, pero ahora era para compartir buenas noticias en lugar de solo buscar un lugar cálido donde sentarse. Había conseguido sus prácticas en una escuela en Iztapalapa. Había encontrado un mejor departamento. Había empezado a salir con un compañero estudiante de educación que la trataba con genuino respeto. Cambió mi vida, me dijo una noche mientras se preparaba para irse a su asignación de práctica docente. No, mi amor, tú cambiaste tu propia vida. Solo me aseguré de que tuvieras suficiente café para pasar esas sesiones nocturnas de estudio. Pero sabía lo que quería decir. A veces los actos más pequeños de reconocimiento pueden cambiar todo para alguien. Un tazón gratis de sopa cuando estás contando monedas. Una cara amistosa cuando el mundo se siente frío. El simple reconocimiento de que existes, que importas, que tus luchas y sueños son válidos. Esto es lo que Guillermo había hecho por mí, a su manera. No solo con su dinero o sus conexiones, sino con su disposición de verme como una persona completa en lugar de solo una proveedora de servicios. Y ahora lo estaba pasando adelante. Una taza de café a la vez. El documental sobre mi historia finalmente salió 2 años después. La cineasta, María Santos, había pasado meses entrevistando no solo a mí y a Guillermo, sino a docenas de otros trabajadores de servicio por toda la ciudad. La película, titulada Visible, se estrenó en un pequeño cine en La Condesa, y para mi asombro, estaba lleno. Sentarse en ese cine, viendo mi vida desarrollarse en pantalla, fue surrealista. Ahí estaba yo, en metraje granulado de cámara de seguridad de la fonda, moviéndome entre mesas con determinación cansada. Ahí estaba la recreación de la confrontación con Pamela Morales, con una actriz que se parecía notablemente a mí, manteniéndose firme con dignidad silenciosa. Pero lo que más me impactó fueron las entrevistas con otros trabajadores, mucamas de hotel, conserjes, repartidores, empleados de retail, todos con sus propias historias de ser pasados por alto, subvalorados o maltratados. Todos encontrando sus propias maneras de mantener dignidad en trabajos que la sociedad a menudo descartaba como sin importancia. Después de la proyección, hubo un panel de discusión. Me senté en el escenario junto a María, Guillermo y Sarah Washington, la abogada de derechos civiles que había ayudado con mi caso. La audiencia estaba llena de gente de todos los ámbitos de la vida, algunos claramente adinerados, otros obviamente de clase trabajadora, muchos en algún punto intermedio. Una mujer en la audiencia levantó la mano. Señora O'Brien, ¿qué le diría a otros trabajadores de servicio que se sienten invisibles en sus trabajos? Pensé por un momento antes de contestar. Les diría que su trabajo importa, aun cuando se siente como que nadie se da cuenta. Cada bondad que muestran, cada vez que se esfuerzan extra por alguien que tal vez ni siquiera diga gracias, eso se extiende al mundo de maneras que tal vez nunca sepan. Y recuerden que ser vista no es solo sobre cómo otros los tratan,
Es sobre verse claramente a sí mismos, conocer su propio valor y negarse a encogerse para encajar en las expectativas limitadas de otra gente. Otra persona le preguntó a Guillermo qué había aprendido de su experiencia. Que el privilegio no es solo sobre dinero, dijo. Es sobre ser visto como tridimensional por defecto, tener el beneficio de la duda, hacer que tu historia le importe a gente en el poder. Aprender a reconocer ese privilegio es el primer paso hacia usarlo responsablemente. Después del evento, mientras la gente se estaba yendo, un hombre de mediana edad se me acercó. Estaba vestido en un traje caro, y algo sobre su porte me recordó a los clientes que solían chasquearme los dedos por más café. Señora O'Brien, dijo, extendiendo su mano. Soy Roberto Chen. Soy dueño de una cadena de restaurantes en el área metropolitana. Mis defensas se subieron ligeramente. Había aprendido a ser cautelosa de empresarios que se presentaban hablando sobre lo que poseían. Quería agradecerle, continuó, y su tono era sincero. Ver su historia me hizo darme cuenta de algunas cosas sobre cómo he estado manejando mis negocios, sobre cómo he estado tratando a mis empleados. Es fácil pensar en costos laborales y métricas de eficiencia, y olvidar que cada nombre en la nómina es una persona con una vida completa fuera del trabajo. Sacó una tarjeta de presentación. Me gustaría contratarla como consultora, para ayudarme a entrenar a mi personal administrativo sobre cómo crear lugares de trabajo más respetuosos y dignos. ¿Estaría interesada en algo así? Mire la tarjeta. Margarita O'Brien, consultora de dignidad laboral. Tenía un buen sonido. Durante el siguiente año, me encontré viajando a restaurantes, hoteles y tiendas de retail por toda la región, conduciendo talleres para gerentes y supervisores. Mi mensaje era simple pero revolucionario para muchos de ellos. Traten a sus empleados como seres humanos, no solo unidades laborales. Les enseñé sobre los costos ocultos de la alta rotación, sobre la manera en que la dignidad y respeto podían mejorar tanto la moral como el servicio al cliente. Compartí historias de mi propia experiencia y de los otros trabajadores que había conocido mientras hacía el documental. Les ayudé a entender que la persona sirviendo su café, o limpiando su oficina o surtiendo sus estantes tenía esperanzas y sueños y desafíos tan complejos como los suyos. No siempre fue fácil. Algunos gerentes se molestaron de ser sermoneados por una exmesera. Algunos dueños veían la dignidad del empleado como algo bueno de tener en lugar de una necesidad, pero otros genuinamente querían hacer mejor, y podía ver los cambios echando raíz en sus compañías. El trabajo de consultoría no significó que dejé la Fonda Lupita completamente. Todavía trabajaba 3 turnos a la semana, en parte porque necesitaba el ingreso, pero principalmente porque lo amaba. La Fonda siguió siendo mi ancla, mi recordatorio de dónde venía y qué realmente importaba. También fue donde continué practicando lo que predicaba, tratando a cada cliente con respeto, notando a los que parecían necesitar bondad extra, mentoreando nuevos empleados que apenas empezaban en la industria de servicios. Carmen se había vuelto la gerente completa cuando el señor Castellanos decidió retirarse a Florida. Era mejor en el trabajo de lo que él jamás había sido, más organizada, más suportiva del personal, más dispuesta a enfrentarse a clientes difíciles. Bajo su liderazgo, la Fonda se volvió conocida no solo por su comida, sino por su cultura laboral. ¿Sabes cuál es la diferencia?, me dijo una noche mientras estábamos cerrando. El señor Castellanos siempre actuó como si nos estuviera haciendo un favor dándonos trabajos. Tú me enseñaste que nosotros le estamos haciendo un favor, haciendo exitoso su negocio con nuestro trabajo duro. Hay una diferencia entre estar agradecidas por el empleo y conocer tu valor como empleada. Tomás había entrenado a 2 cocineros nuevos y estaba hablando de abrir su propio lugar algún día. Las meseras nuevas que habíamos contratado eran más jóvenes que yo, pero lo suficientemente grandes para entender que esto era trabajo real que merecía respeto. Habíamos creado algo especial en la Fonda Lupita, un lugar donde los empleados se sentían valorados y los clientes sentían la diferencia. Guillermo todavía venía regularmente, aunque nuestra relación había evolucionado más allá de las paredes de la Fonda. Asistíamos a eventos culturales juntos. Viajábamos ocasionalmente. Pasábamos días feriados con las familias del otro.
Mi hija lo adoraba, y se había vuelto algo como un tío para sus futuros hijos. La gente a veces preguntaba si estábamos involucrados románticamente, y la respuesta honesta era complicada. Nos importábamos profundamente el uno al otro, pero nuestra conexión trascendía categorías tradicionales. Era mi amigo más cercano, mi mayor soportador, mi compañero en tratar de hacer el mundo un poco más justo. Cualquier etiqueta que la gente quisiera poner en eso estaba bien para mí. En el tercer aniversario de la noche que había entrado por primera vez a la Fonda Lupita, Guillermo me sorprendió con un regalo. Era una placa que decía, en honor de Margarita O'Brien, quien me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en dignidad, bondad y la valentía de ver a otros claramente. ¿Dónde planeas colgar esto?, pregunté, conmovida pero ligeramente apenada por el sentimiento. En realidad, esperaba que lo pusieras en la fonda, no por mi bien, sino como recordatorio para todos los que pasan por esa puerta, clientes y empleados igual, sobre lo que realmente importa. La placa ahora cuelga cerca de la caja registradora, donde cientos de personas la ven cada día. Algunos la leen y sonríen, otros parecen desconcertados por ella. Pero me gusta pensar que planta una semilla en las mentes de la gente sobre tratar a trabajadores de servicio con más respeto, sobre reconocer la humanidad en todos los que encuentran. El mes pasado, recibí una carta que me trajo lágrimas a los ojos. Era de Jessica, la mujer joven a quien había ayudado años antes cuando estaba luchando en el Politécnico. Querida Maggie, decía, quería que supieras que acabo de terminar mi primer año enseñando tercer grado en Iztapalapa. Mi salón está lleno de niños que me recuerdan a mí a esa edad, inteligentes y curiosos, pero a veces invisibles a los adultos en sus vidas. Cada día, trato de ver a cada uno de ellos de la manera que tú me viste esa noche en la fonda, cuando solo era otra estudiante luchando. Me aseguro de que sepan que sus voces importan, sus sueños son válidos, y sus historias merecen ser escuchadas. Creo que estarías orgullosa de la maestra que ayudaste a crear. Con amor y gratitud, Jessica. Esa carta me recordó por qué todo esto importaba. El artículo, el documental, el trabajo de consultoría, las pequeñas bondades diarias en la fonda, todo era parte de una red más grande de conexión humana y reconocimiento. Cada persona que se sintiera vista y valorada seguiría viendo y valorando a otros. Las ondas continuarían expandiéndose mucho después de que me fuera. Mientras escribo esto, sentada en mi departamento en la Roma Sur en una mañana de domingo, puedo escuchar a la señora Rodríguez de al lado preparándose para su turno en el hospital. Los mismos sonidos que han marcado el tiempo para mí por años. El agua corriendo, la puerta cerrándose, los pasos en el pasillo. Pero ahora me recuerdan que soy parte de una comunidad de gente trabajadora, cada uno de nosotros contribuyendo algo valioso al mundo, cada uno de nosotros merecedor de reconocimiento y respeto. Mañana me levantaré a las 5:30, tomaré el pecero al centro y empezaré otro turno en la Fonda Lupita. Rellenaré tazas de café y tomaré órdenes y limpiaré tiraderos. Escucharé quejas sobre servicio lento y cumplido sobre el pay de manzana. Veré el drama humano que se desarrolla cada día sobre platos de huevos y tazas de café. Pero lo haré todo con el conocimiento de que no soy invisible, que mi historia importó lo suficiente para cambiar algunas vidas, incluyendo la mía, que el trabajo que hago, en la fonda, como consultora, como mentora para jóvenes apenas empezando, todo importa. Y tal vez, si tengo suerte, notaré a alguien más que necesita ser visto. Alguien sentado solo en una mesa de esquina, estudiando el menú cuidadosamente, viéndose como si pudiera usar una palabra amable o un tazón gratis de sopa. Alguien que me recuerde que todos tenemos el poder de hacernos visibles mutuamente, una interacción a la vez. Porque eso es lo que aprendí de mi amistad con Guillermo, y de todo lo que siguió. No tienes que ser adinerado para ser generoso. No tienes que ser poderoso para hacer una diferencia. Solo tienes que estar dispuesto a ver a la gente alrededor tuyo, realmente verlos, y tratarlos con la dignidad que todo ser humano merece. A veces es tan simple como hacer contacto visual con tu mesero y decir por favor y gracias. A veces es defendiendo a alguien que está siendo maltratado,
A veces es reconocer que la persona trayéndote tu comida, o limpiando tu oficina, o cobrándote en la tienda, tiene una vida completa y compleja, más allá de su trabajo. A veces es recordar que todos somos solo seres humanos tratando de salir adelante en este mundo, y lo menos que podemos hacer es reconocer la existencia del otro con bondad y respeto. Entonces dime, ¿alguna vez te has sentido invisible? ¿Alguna vez has servido incansablemente solo para ser pasado por alto, subvalorado, descartado? ¿Alguna vez has encontrado la valentía para pararte y decir, ¿yo también importo? Comparte tu historia en los comentarios. Tu voz merece ser escuchada. Si esta historia te llegó al corazón, por favor dale me gusta y suscríbete. Ayuda a que mensajes como este lleguen a otra gente que necesita escucharlos. Otras mujeres y hombres que sirven con el corazón y el alma. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado un podcast especial lleno de historias igual de conmovedoras. Puedes encontrarlo aquí haciendo clic a la izquierda. Gracias por tomar este viaje del corazón conmigo. Te veo en la siguiente historia.